Hermanos, es impresionante ver hoy a muchas personas que viven de manera agitada. Yo no sé si usted ha estado con personas que pareciera que no se cansan, pareciera que no tienen un momento en el día de quietud, sino que se la pasan de un lado a otro buscando hacer miles y una cosa y solo con un propósito y un interés personal. ¿Cómo producir más? ¿Cómo hacer más? Necesitamos más. Y vemos a la gente mayormente en estos días desesperado, agobiado. Quisiera que su día fuera no de 24 horas, sino de 72 horas, porque es que no le alcanza el tiempo para lograr con creces lo que desea, lo que sus corazones insatisfechos desean. Y hermanos, el mundo ha vendido esto y ha impuesto esto como algo normal, como algo que debe ser el deber de cada persona, incluso algunos más reservados y queriendo ser bíblicos dicen: el que no trabaja, que no come, o el que no trabaja, que no coma. Y entonces en ese impulso o en esa imponencia de hacer al ritmo del mundo las cosas, muchas veces los cristianos, si no nos apercibimos, si no nos ponemos atentos, podemos caer en ese ritmo acelerado que el mundo lleva para su propia perdición. Y es interesante esto, hermanos míos. Y me llamaba la atención en la semana cuando leía la carta de Primera de Juan, finalizando su última carta, o la carta de Primera de Juan. El apóstol Juan dice: hijitos míos, iglesia, amados de Dios, guardaos de los ídolos. Pero no se supone que soy cristiano. ¿Cómo yo me voy a guardar de los ídolos? Y a veces creemos que un ídolo es un santo o un yeso o una imagen formada en una figura de palo, de otras cosas. No, hay ídolos que se forman en nuestros corazones. El egocentrismo, el materialismo, esos son objetos o son dioses que nos fabricamos en nuestros propios corazones si perdemos de vista lo más importante, que es Dios. Y es por ello que guardarnos de los ídolos implica vivir consciente que Dios debe estar por encima de todas las cosas. Es vivir atentos para no dejarnos engañar por los deseos e impulsos de nuestros propios corazones o corazón, que es una fábrica de ídolos, como dijo el reformador Juan Calvino. Y es pensando en esto que el sermón de esta mañana tiene como propósito principal ver a Dios como nuestra mayor prioridad, y a su vez de autoexaminarnos a medida que vayamos avanzando para dar respuesta a la pregunta con la cual he titulado el sermón de esta mañana, la cual ¿es Dios la prioridad más importante de tu vida? ¿Es Dios la prioridad más importante de tu vida? Y antes de entrar en el desarrollo del tema, me gustaría dar un contexto de lo que está aconteciendo en el pueblo de Dios en los días de Ageo, para ver cómo eso se conecta con nosotros. Y en el contexto de Ageo han pasado alrededor de 20 años desde que un remanente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, regresara a Jerusalén. Recuerden que ellos habían sido exiliados por los babilónicos, habían destruido el templo y ellos se habían criado, o más bien habían crecido, se habían socializado, se habían amoldado a la cultura babilónica, porque ellos habían sido exiliados por más de 70 años, por 70 años debido a su pecado. Dios les dijo que tenían que guardar unos mandamientos, que debían guardar su ley, y el día que no la guardaran iba a venir el juicio sobre ellos. Y una de las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios es que Dios tiene que ser justo y tiene que aplicar justicia. Ellos estaban exiliados, pero veíamos la semana pasada, y el pastor Robinson lo mencionaba, que después de ese tiempo, hubo un edicto por un nuevo rey llamado Ciro, el cual, movido por el plan soberano de Dios, le da la carta de libertad para que aquellos judíos que estaban exiliados, estaban en el exilio, fueran a su ciudad, a Jerusalén, a reconstruir su templo.
Y dice que fue un grupo bastante grande, pero que no fueron todos. Fueron aproximadamente 50,000 judíos que fueron con un solo pensamiento, en un solo propósito: ir a reconstruir el templo, ir a buscar que la presencia de Dios volviera a hacerse presente en medio de ellos de la manera que Dios lo había enseñado. Porque recordemos que en el tiempo de Ageo del Antiguo Testamento, el templo no era meramente que un edificio, no, era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, era el lugar donde Dios manifestaba su gloria, era el lugar donde todos los creyentes podían experimentar esa presencia divina de Dios de manera especial. Pero cuando ellos empezaron a reconstruir, y no voy a entrar en detalles, le voy a dar la tarea de que busquen en sus Biblias, estando en casa, el libro de Esdras, capítulo 1 al capítulo 5, donde verá con detalle lo que estaba aconteciendo en este momento cuando el profeta Ageo habla. Y es interesante porque ellos llegaron a Jerusalén. La tierra, o digamos el lugar, estaba destruido, estaba desolado, pero ellos llegaron con ánimo. Hay que reconstruir, vamos a recoger los escombros, vamos a hacer el lugar santo, vamos a hacer el lugar de adoración, vamos a hacer algo porque necesitamos adorar a Dios. Pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las oposiciones, el pueblo empezó a desanimarse. Y para el momento que Ageo profetiza, habían transcurrido 16 años donde el pueblo de Dios decía, justificaba y se excusaba: aún no es el tiempo de Dios. Dios todavía no quiere que reconstruyamos el templo, porque si Él quisiera que reconstruyéramos el templo, no tuviéramos ningún problema. Pero yo creo que es tiempo de que reconstruyamos nuestras casas. Es tiempo de que nosotros nos aboquemos a nosotros mismos, porque si te das cuenta, ¿cómo podemos vivir en esta ruina nosotros? Nosotros necesitamos, merecemos como pueblo de Dios comodidades, merecemos lujo. Y bueno, Dios, que en su tiempo Él nos revele cuándo debemos empezar por su casa. Y es allí, hermanos, donde en el año 520 a.C. Dios le envía la palabra a través del profeta Ageo a este pueblo que había de manera sutil y de manera quizás no tan, o con tanta alevosía, se había olvidado de lo que Dios le había mandado. Recuerden que ellos habían ido a reconstruir el templo, no a hacer casas propias. El pueblo de Dios sutilmente estaba acomodado a algo que no era lo primordial en sus vidas. Y es allí donde el profeta Ageo, a través de Dios, o Dios a través del profeta Ageo, despierta a este pueblo y le dicen: vuélvanse a la prioridad principal por el cual Dios le envió a este lugar, por el cual Dios le trajo aquí. Y en la mañana de hoy, para ir desglosando y desarrollando este pasaje que tenemos en medio nuestro, vamos a dividir este pasaje en dos. Y vamos a llamar el primer encabezado un llamado de Dios a la reflexión. Y en segundo lugar vamos a ver la respuesta del pueblo al llamado de Dios. Y vamos a ver desde el capítulo 1, el versículo 3 al 11, ese llamado a reflexión que hace Dios al pueblo. Y es mi oración, hermanos míos, que Dios en su gracia en esta mañana también pueda despertar nuestros corazones y nosotros podamos reflexionar, autoexaminarnos y responder de la manera que el pueblo de Israel en aquella época respondió. Es mi deseo, hermanos míos, que después que hoy escuchemos la palabra de Dios, salgamos de aquí diferente a como hemos venido. Y vamos a empezar por ese llamado a la reflexión, versículo 5 de Ageo capítulo 1. Y dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. Vean lo que dice el Señor: meditad bien sobre vuestros caminos. Y vean lo que dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Que Dios lo diga una vez es suficiente, pero que lo diga dos veces, eso debería de llamar nuestra atención, eso debería de llamar nuestro interés. Que lo que Dios está diciendo, lo está diciendo con algo que debe ser puesto o debemos
o debe de llamar nuestra atención seriamente. Dios está diciendo o está haciendo un llamado a reflexionar, un llamado a reconsiderar cómo andan sus caminos, cómo está tu camino hoy. Considera. Y vean que el versículo 5 dice, y medita bien. No es solamente pensar por pensar, es pensar consciente de lo que estás pensando. Hermano, y esta palabra considerar puede traducirse: pon tu corazón, pon todas tus facultades, pon tu intelecto, tus intenciones para examinar seriamente la motivación que hay en tu vida hoy. Dios le está diciendo al pueblo: vengan acá, necesitan reflexionar. Y Dios nos está diciendo hoy: vengan acá, Iglesia Bíblica Metropolitana, vengan acá, amigos que están en medio nuestro hoy. Es día de reflexión, es día de meditar, es día de pensar. ¿Cómo están tus caminos? ¿Cómo estás lo que estás haciendo hoy a la vista de Dios? Y hermano, llama la atención, si buscamos en nuestras Biblias allí, llama la atención que cuando Dios dice meditar sobre nuestros caminos, Él dice, o dice el profeta Ageo, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No soy yo, es el Señor quien está hablando hoy a ustedes. Es el Señor quien les está diciendo: véanme. Y cuando usted busca lo que significa Jehová de los ejércitos, este nombre tiene la connotación de que Dios tiene la máxima autoridad y que Él debe ser obedecido, quieras o no quiera, porque Él es Dios. Es un llamado a reflexionar que hace Dios hoy con nosotros. Medita. Y hermanos, el libro de Ageo tiene solamente 2 capítulos y esos 2 capítulos suman 38 versículos. 15 versículos en el primer capítulo, 23 versículos en el segundo. Y en todos esos 38 versículos, 16 veces dice la Escritura: así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Será que Dios quiere llamar nuestra atención con eso? ¿Será que Dios quiere que nosotros empecemos a entender que es su palabra, la que es predicada, la que es expuesta? Hermanos, Dios en los días de Ageo estaba mirando al pueblo extraviado y los llama desde el cielo a que se detengan a pensar. ¿Y saben por qué los llama a pensar? Hermanos, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en un activismo irreflexivo. Dios no quiere que nosotros seamos personas mecánicas, que hagamos lo que hagamos sin saber por qué lo hacemos. No, Dios quiere que meditemos. ¿Por qué vas a hacer lo que vas a hacer? Trae eso que estás haciendo, gloria a mi nombre. Trae esa relación de amistad, gloria a mi nombre. Trae esa relación de noviazgo, gloria a mi nombre. Trae esa relación laboral, gloria a mi nombre. Reflexiona. Reflexiona. Medita. Pero es que la cosa está difícil. Reflexiona y medita si lo que vas a hacer trae gloria a Dios. Hermano, no solamente Dios le dice: bueno, está bien, ustedes fueron llamados a reconstruir el templo, la ciudad, vayan y háganlo. No, el Señor dice: ven acá, yo quiero que ustedes entiendan el por qué no lo han hecho. Yo quiero que ustedes lleguen a la raíz del problema. No es dejar de hacer cosas para hacer otras. No, yo quiero que ustedes reflexionen. Dios le pudo haber dicho: le dejen lo que están haciendo y vayan y reconstruyan la casa. Pero Dios quiere que ellos sepan el por qué ellos no la han reconstruido y el por qué estaban viviendo como están viviendo. Y es por ello que Dios le dice en el versículo 4 o versículo 3 del capítulo 1: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Y aquí ya Dios, por medio de una interrogante, empieza a llamar su atención para que piensen. Para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa, mi casa desierta.
Y otra versión lo dice de esta manera: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Desen cuenta cómo están ustedes. Comodidad, prioridades, y búsquenme entre ustedes dónde estoy yo. Reflexionen. Ustedes dicen: para mí no hay tiempo. Ustedes dicen: es que los enemigos nos tosigan, nos empiezan a decir cosas, nos amenazan, y por eso no la hemos construido, Señor. Ustedes dicen que no hay tiempo, quizás es que no hay recursos, la situación país está difícil, pero Dios le dice: pero no es por tiempo, no es por recursos. ¿Saben por qué es? Por falta de interés. El problema de los seres humanos no es la falta de tiempo, es la falta de interés. El problema de usted y yo en buscar a Dios como Dios quiere ser buscado no es porque yo no tenga tiempo para orar, no es porque yo no tenga tiempo para leer la Biblia, no es porque yo no tenga tiempo de congregarme, es porque en mis prioridades eso no es lo primero. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Mi presencia, mi casa, mi gloria ha sido opacada, ha sido puesta en un segundo plano. No les intereso. ¿Será que este mensaje de Ageo es aplicable a nuestros días? ¿Será que este mensaje sigue siendo o estando presente para nuestros días? Yo creo que sí. Hermanos, el pueblo había perdido de vista lo más importante. El pueblo había perdido de vista la presencia de Dios y su gloria que se manifestaba en el templo. Y saben, hermanos, cuando nuestras comodidades, cuando nuestras intenciones egocéntricas, cuando nuestra familia, cuando nuestro trabajo, cuando nuestros bienes empiezan a ocupar el primer lugar en nuestras vidas, eso se llama ídolo. Usted es un idólatra y yo también. Dios nos está diciendo: ¿cuál es la prioridad principal de tu vida? ¿Soy yo o hay otra cosa? Y recuerden que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Dios le había dicho al pueblo de Israel: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo por amor a mí mismo me voy a dar a ustedes, pero ustedes deben de darse a mí también. Pero aquí vemos a un Dios fiel, inmutable, bondadoso, misericordioso, teniendo paciencia de un pueblo que no era fiel, a un pueblo que era rebelde, a un pueblo que era duro de servir, pero aún así le está diciendo: en su gracia vuélvanse a mí, vengan a mí, pónganme a mí en el primer lugar de sus vidas. Alguien ha dicho, hermanos míos, que la verdadera transformación y el verdadero entendimiento de la palabra de Dios debe comenzar por aquí, por nuestras cabezas, por nuestros pensamientos, por nuestras convicciones. Alguien ha dicho también: lo que crees va a determinar cómo vives. Y hermanos, el Señor en su palabra no nos manipula como mucha gente hace hoy, no, nos persuade. Y es por ello que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros meditemos: ¿están tus caminos alineados a la voluntad de Dios? ¿Está tu mente siendo todos los días transformada por la palabra de Dios, a fin de que tú veas las cosas de este mundo no como algo que te apasione, sino como algo que debes de desechar para transformar tu mente, para transformar tu vida a la imagen de Cristo? Hermano, usted y yo necesitamos reflexionar. Usted y yo necesitamos renovar nuestros entendimientos o nuestro entendimiento.
Y para que eso sea posible, necesitamos examinar nuestros corazones. Necesitamos examinar nuestras vidas seriamente a la luz de la palabra de Dios. Dios llama a reflexionar en la profunda insatisfacción que hay a veces en nuestros corazones. El pueblo de Israel, hermanos, versículo 6. Vean cómo Dios lo manda o lo lleva a su reflexión. Ustedes ven toda esa siembra. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no se sacian. Bebéis y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja, el dinero se le va como agua entre sus manos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, aparentemente el pueblo vivía en una abundancia económica. Pero ¿sabe algo? Estaba profundamente satisfecho. Y el sabio Salomón, tocante a esto, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y en otra parte dice: y aflicción de espíritu. Hermano, hay gente que tiene dinero pero anhela más dinero. Hay gente que tiene cosas pero anhela más y más y más. En una oportunidad le preguntaron a un hombre multimillonario: amigo, ¿te sientes satisfecho con toda la fortuna que has logrado? Y él dijo: todavía falta un poco más. Y el mismo sabio Salomón, en Proverbios ahora, capítulo 30, versículo 15, dice que hay gente que son como la sanguijuela. Dame, 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 dame. Hermano, necesitamos matar la sanguijuela en nuestros corazones. Necesitamos matar ese espíritu de dame, dame, dame. Y no es malo tener dinero, no es malo vivir bien, no es malo estar en una casa cómoda, pero cuando eso se convierte en la prioridad de nuestras vidas, es un problema grave. Dios quiere que reflexionemos. ¿Qué hoy está impulsando tu corazón a hacer lo que estás haciendo? ¿Es Dios? ¿Son tus emociones? ¿O otras cosas más que usted puede saber mejor que yo? Hermanos, los judíos tenían las cosas esenciales. Dios, cuando usted es enviado por Dios a hacer una misión, Dios no lo manda y lo deja pasar trabajo, no. Dios le da todo lo que usted necesita. Él le envía y antes de enviarle le capacita, lo equipa bien. Ellos tenían todo lo esencial. Ellos tenían comida, ellos tenían bebida, ellos tenían vestir, ellos tenían todo lo que usted y yo tenemos hoy también, pero por lo cual usted y yo también nos afanamos. Y por eso Jesús en Mateo capítulo 6 dice: no os afanéis porque hay de comer o que hay de beber o que hay de vestir. Pues Dios conoce nuestras necesidades. Y ellos no solamente tenían todas esas necesidades suplidas por Dios, sino que también vivían en casas lujosas. Dios le dice: ¿y eso? ¿Esa comodidad de qué le sirve? Esos bienes por los cuales hoy te esfuerzas y te matas, ¿de qué van a valer cuando no tengas vida? Hermano, tristemente hay gente que cree que todo lo que este mundo ofrece podrá satisfacer el profundo vacío que hay en su corazón. Y déjame decirle que eso es una mentira. Solamente Dios puede satisfacer por completo el corazón del ser humano. Solamente Dios, solamente Él es suficiente para eso. Estos judíos habían olvidado, hermanos, que la tierra prometida
no era bendecida porque fluía leche y miel. Ellos habían olvidado eso. La tierra no era bendecida porque fluía leche y miel. No, era bendecida porque la presencia del Dios mismo o de Dios mismo estaba en ella. El problema es que la gente quiere que Dios le dé las bendiciones, pero no quiere nada con Dios. Dios, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me des esto, yo quiero que tú me des aquello, yo quiero que tú me des un carro, porque si tú me das un carro yo te voy a servir. No, Dios quiere que le sirvas sin carro. Dios no quiere que tú quieras sus bendiciones, Dios quiere que tú lo quieras a Él. Él es el mejor bien que todos nosotros podemos tener en este mundo. Él es nuestro mayor bien, hermanos míos. Por eso el mismo Jesús dice en Juan 6:33, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os será añadida. Y esto es lo que Ageo está diciendo aquí, hermanos. Él está diciendo: busquen primero lo primero para que puedan disfrutar de la bendita bendición de su presencia en medio de ustedes. Y por eso le dice en el versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. No debemos reflexionar solamente, no, debemos reflexionar y actuar. ¿Ya pensaron? ¿Se dieron cuenta que todos sus esfuerzos han sido inútiles? Bueno, ahora es tiempo de trabajar. Vayan y suban al monte a buscar madera para que vengan y reconstruyan mi casa. ¿Y saben algo? ¿Saben la motivación de esa reconstrucción? De esa ida a buscar leñas, palos para reconstruir mi templo. Es que yo me voy a glorificar entre ustedes. Es que yo me voy a manifestar de manera especial entre ustedes. ¿Es ese su anhelo hoy? Que Dios sea manifestado en medio nuestro. Hermanos, debemos reflexionar, pero también debemos actuar. Y alguien ha dicho: la reflexión o la acción sin reflexión es imprudencia, pero la reflexión sin acción es estéril. Hermanos, los israelitas debían comenzar a hacer un trabajo duro y comprometido a favor de los intereses del reino de Dios. Y seguramente, como pasa en todos lados, alguno se quejaría y diría: Geo, tú estás loco. Tú no sabes que estamos en el mes donde la cosecha es donde más se da. ¿Tú no te das cuenta que estamos en tiempo donde debemos ir a nuestras haciendas, a donde están nuestros conucos, a recoger lo que la tierra nos ha producido? ¿No te das cuenta que no hay tiempo de detener lo que ya hemos hecho por tanto tiempo? Estamos en el mes sexto. Estamos en diciembre, el mejor mes del año. Y en diciembre hay cristianos que agarran vacaciones de Dios. ¿Sabía eso? Se van de vacaciones. Dios, nos vemos en enero. Porque es tiempo de comer. Es tiempo de recoger lo que en el año hemos hecho. Y hay una canción no tan bien nutrida en su contenido, pero que describe muy bien la filosofía de mucha gente. Hay una canción que se escucha mucho en diciembre y es: tanto trabajar y no tengo nada. Y dice: ¿para qué trabaja tanto si no tienes nada? Y Dios le está diciendo aquí: mire, ustedes pueden sembrar lo que ustedes quieran, ustedes pueden ver lo que ustedes en su perspectiva y mente, en sus visiones, en su emprendimiento lo ven gigantesco, pero si yo no estoy, nada de eso sirve. Todos tus esfuerzos son echados a la basura, porque yo necesito, dice el Señor, ser el primero en tu vida. Por eso es que esa canción lleva una filosofía con un mensaje para nosotros. El que no tiene a Cristo, todos sus esfuerzos no sirven de nada. Hermano, la lección que Dios le estaba dando a estas personas era clara. Si tus asuntos personales no son puestos por debajo de mis asuntos, vas a fracasar. Vas a ser un desgraciado, un miserable. Porque si yo, que soy el Dios de gracia, no está en tu vida, estás sin gracia. Y el antónimo de gracia es desgracia. Vean que él le dice ahora en el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Y dice el Señor:
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo, o por eso, dice otra versión, detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía, dice el Señor, sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Dios les está diciendo: mi juicio vino a ustedes y no se han dado cuenta. Todo lo que le está pasando es porque yo mismo lo he provocado. Yo soy el responsable de sus males. Y todo esto es porque les amo y quiero que se vuelvan a mí. Hermano, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bondadoso. Y Dios a veces nos quita un bien menor para que nos demos cuenta que Él es nuestro mayor bien. Dios a veces destruye los ídolos de nuestros corazones para que nos demos cuenta que Él es el único que debe habitar en Él. Hermano, es Dios, solo Dios, el que debe ser el centro de nuestra vida. Le preguntaron a Jesús, uno de estos hombres con malicia, llegó un principal de la sinagoga y le dijo a Jesús: ¿cuáles son los mandamientos más importantes? ¿O en qué se resume toda la ley? Y el Señor, ¿qué le respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo, vean, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. ¿Qué implica todo para usted? Todo. Hermano, Dios le había dicho antes al pueblo de Israel, por boca de Moisés: si Dios no es lo primero en su vida, va a venir juicio. Y cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, 29, usted ve allí descrita todas las maldiciones que iban a venir sobre el pueblo de Israel si no obedecía, y todas las bendiciones que venían sobre él o vendrían sobre él si obedecía. Y en una de esas maldiciones por no obedecer, recuerden que el pueblo de Israel ha dejado de lado la prioridad principal de su vida, que era Dios, y por no obedecer Dios le mandó ese juicio. Pero vean cómo dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Eso era lo que Dios había dicho. Era lo que ellos merecían. Pero aún con todo y eso vemos a un Dios de gracia diciendo: pueblo mío, venid a mí. Recapacita, piensa en dónde estás poniendo tu mayor interés. Hermanos, un pasaje como este, ¿de qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida? El Señor no nos dice: hoy vayan al monte y traed palos para reconstruir el templo. Recuerden que había algo importante. El pueblo de Israel había perdido la comunión con Dios. Y hoy Dios, a través de este pasaje, para aplicarlo a nuestras vidas, nos está diciendo: hoy no subas al monte a buscar madera. No. ¿Es la comunión con Dios la prioridad principal de tu vida? ¿Es mi palabra tu deleite? ¿Es el congregarse como iglesia tu delicia? Puedes decir cuando estás en la comunión de los santos: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. ¿Es eso lo que te mueve a servir al Señor hoy? Es la cena del Señor, ese momento íntimo donde tú recuerdas a aquel Señor santo, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien se dio a sí mismo por usted y por mí. ¿Es eso tu anhelo principal? Hermanos, el pueblo había perdido la comunión con Dios. Y te pregunto a ti, de manera de reflexión: ¿has perdido la íntima comunión con tu Padre Celestial? ¿Desde cuándo no hablas con Él? ¿Desde cuándo no te metes en las Escrituras a escuchar a Dios? No es por falta de tiempo, no es por falta de Biblia, no es por falta de medios de gracia. Y si usted no lo está haciendo, permítame decirle con toda responsabilidad esto: es por falta de interés que usted no lo está haciendo. Es por falta de interés que usted no está haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Y hermanos, quiero que ponga a reflexionar un poco más de lo que estamos haciendo acá.
he escuchado a mucha gente decir, es que yo debo trabajar y no me da tiempo ir a la iglesia porque estoy trabajando. Hermano, si ese es su pensar, cuando te boten del trabajo, cuando el jefe te diga, ya no me sirves, ¿de qué o qué valor, o más bien, cuánto valió la pena tanto esfuerzo? Recuerden, el hombre cambia constantemente. No, pero es que hoy necesito hacer XY cosa. Y ese día lo negociaste para no ir a la presencia del Señor, pero te dejaron plantado. ¿De qué servirá eso, hermano? No, pero es que estoy construyendo mi casa, es que estoy haciendo eso, yo no puedo apoyar las misiones, yo no puedo hacer más nada porque yo tengo que terminar. Y la Biblia dice, y la gente saca la Biblia dice que si te pones a construir algo, bien, piensa bien, saca bien tus planes, tu cuenta y termínalo, porque si no vamos a ser avergonzados. Pero Dios, tú tienes que esperar un poco más. Hermanos, si viene un terremoto, su casa y la mía pueden destruir. Si hay una fuga de gas, Dios nos guarde, se puede explotar y ha pasado mucho. El carro que usted tiene y por el cual usted se afana se puede chocar y se puede romper. Hermano, Dios debe ser la prioridad más importante de nuestra vida. Llegará un día donde estaremos en la presencia de Dios y ninguna excusa valdrá la pena. Hermanos, todas las cosas que le quiten el primer lugar a Dios en nuestras vidas serán arruinadas, destruida por Dios mismo. Por esto, reflexionen esta mañana en qué lugar está Dios en el orden de tus prioridades. ¿En qué lugar está Dios en el orden de tus prioridades? Después de Dios llamar la atención del pueblo, llamándolos a reflexionar, vean cómo el pueblo de Israel respondió, y es mi oración que nosotros respondamos así hoy. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Vean lo que dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Y el verbo oír en la Biblia tiene el sentido de obedecer. En otras palabras, el pueblo, después de oír el llamado de Dios, tuvo un corazón obediente. Y vemos en el versículo 15 del capítulo 1 de Ageo, que este pueblo en 23 días obedeció, no a los 23 días, sino que empezó a reconstruir el templo. Pero antes de esos 23 días, no es que se quedó en la vagancia, no, empezó a buscar equipo, empezó a hacer planes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a reconstruir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y el día 24 del mes, ¿qué? Sexto, comenzó la obra de reconstrucción. Y dice Esdras capítulo 6 que en 4 años ya el templo había sido terminado. Y recuerden que habían pasado 16 años que todavía no era el tiempo. Hermanos, ¿sabía que Dios toma la actitud nuestra acerca de cómo nosotros atendemos a su palabra? ¿Sabía que Dios toma en cuenta eso? Jesús dijo, el que me negare en la tierra o delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. Eso es serio. Si usted niega a Cristo, ¿qué va a hacer Dios qué va a hacer el Señor con usted? La escritura es clara. Hermano, no debemos solamente escuchar por escuchar. Debemos escuchar y hacer como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y dice, y bienaventurado serás por ello. Pero no solamente el pueblo de Dios tuvo un corazón obediente, sino que también tuvo un corazón que temía a Dios. Y vean cómo dice el versículo 1:12, su parte B. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y hermanos, ¿sabe qué es temer a Dios?
Temer es reverenciarle, respetarle, es honrarle y evitar todo aquello que ofenda a Dios. Hermanos, Dios es ofendido cuando nosotros no obedecemos su palabra. Por eso el salmista David conecta el temor de Jehová con la obediencia a su palabra. Y dice el Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el deleite no es decir, qué lindo ese versículo, qué lindo esa palabra de Dios. No, es deleitarse en obedecerla. Es como decía el salmista también, el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es mi delicia meditar en tu ley de día y de noche. ¿Es esa nuestra delicia? ¿Es ese nuestro querer y andar diario, deleitarnos en Dios, reverenciar a Dios? Y el sabio Salomón en su discurso corto dice: y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Es el temor lo que nos caracteriza a nosotros. Porque déjeme decirle, era el temor a Dios lo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo. Dice Hechos capítulo 9:31: entonces la iglesia tenía paz con todo, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y andaban en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Es eso lo que nos caracteriza a nosotros como iglesia, el temor reverente de Dios? Es la valentía que nos caracteriza de decir: yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo prefiero reverenciar su nombre antes que dar mi carne a cosas que no son de Dios. El teólogo Giancarlo Ray dijo: no hagas nada que tú no quieras que Dios vea. No digas nada que tú no quieres que Dios oiga. No escribas nada que tú no quieres que Dios lea. No vayas a ningún lugar que tú no quieras que Dios te encuentre. No leas. Yo le voy a agregar aquí algo: en redes sociales lo que Dios no le agrada. No hagamos lo que Dios no quiere que hagamos, temamos a Dios. Pero no solamente el pueblo tuvo un corazón obediente y temeroso de Dios, sino que tuvo un corazón que ve a Dios detrás de su palabra. Ellos no dijeron: ese fue el profeta Ageo que dijo eso. ¿Será que es un falso maestro, un falso profeta? No, ellos recibieron la palabra como que si fuera Dios mismo hablándole. Y vean que el versículo 12 de manera completa dice: y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová. Y dice que la voz de Jehová su Dios. Hermano, detrás de la palabra fielmente predicada no está el predicador, está Dios. Si usted le predican un mensaje que hablan solo de la escritura, ese es Dios mismo hablando a su vida. Esa es palabra de Dios para ti. Y decía también Juan Calvino: la gloria de Dios brilla de tal manera en su palabra que debemos ser movidos por ella. Así como cuando Él nos habla por su siervo, es como si Él nos acercara a nosotros se acercara a nosotros cara a cara. Cuando usted está en la escritura, es Dios hablándonos a nosotros cara a cara. Pero ahora, otra pregunta para reflexionar: ¿es esa nuestra actitud ante su palabra predicada? Hoy día se escucha decir: es que hay falsas doctrinas, es que no hay iglesia sana. Esta es una iglesia que predica el evangelio, es una iglesia que predica la palabra de Dios. Pero usted está obedeciendo a lo que se predica. No es decir estoy en una iglesia sana, es vivir como una iglesia saludable. No es decir los pastores predican la palabra de Dios, no, es yo vivir la palabra de Dios. Es yo modelar a Cristo. Por eso otra pregunta: ¿con cuánta reverencia y prontitud estamos recibiendo la palabra fielmente predicada? Y ya me quedan 2 puntos para terminar. Dice así: que el pueblo también recibió la palabra con un corazón que confía en las promesas de Dios. Versículo 3: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo:
yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué Dios tan bueno, hermanos míos, y lleno de gracia. Dios los reprendió, Dios los exhortó, pero porque le ama. Y dice la Escritura que el Padre a quien ama disciplina. Y hermano, Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos regaña porque nos ama. Si usted hoy se siente exhortado por Dios, así como me siento yo, no lo veamos como que Dios nos quiere alejar de Él. Veámoslo como que Dios nos está diciendo: hijo, yo te amo, quiero lo mejor para ti. Y yo quiero que lo mejor para ti sea yo mismo. Yo estoy contigo. Y dice el profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La obra es difícil, sí. La encomienda es difícil, sí. El trabajo es arduo, sí. Pero Él dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si eso no nos motiva, si eso no nos anima a seguir en la obra del Señor y ver a Dios como la primera prioridad en nuestras vidas, no va a haber nada ni nadie que lo haga. Hermano, Dios está con nosotros. La vida cristiana es difícil, sí. Pero Él está con nosotros. Él es el que nos anima. Él es el que nos alienta. Él es quien nos fortalece. Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que están en tribulación. Él es el Dios de toda gracia, que dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dice que no nos afanemos por nada, sino que nuestras peticiones, acciones de gracia sean presentadas delante de Él. Él ha dispuesto, ha preparado un trono de gracia para que usted y yo disfrutemos de su magnífica presencia. Dios siempre ha querido estar con nosotros, pero ahora la pregunta es: ¿queremos nosotros estar con Dios? En último lugar, el corazón del pueblo no solamente vio a Dios y confió en sus promesas, vio a Dios detrás de la palabra, temió al Señor, obedeció a Dios, sino que también reconoció que las fuerzas que le impulsaron ahora a volver a la reconstrucción del templo vinieron de Dios también. Y es por ello que el versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, el espíritu dormido del pueblo fue despertado por Dios mismo. Es por ello que obedecieron, es por ello que temieron, es por ello que dijeron: es Dios hablando. Es por ello que dijeron: necesitamos ver a un Dios cercano, no a un Dios que nos va a matar, sino a un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, que nos ha dado o no nos ha dado lo que merecemos. Por el contrario, nos está despertando, nos está animando para que pongamos manos a la obra. Y fue lo mismo que en Esdras dice que Dios, o Esdras, estaba afligido, ya no quería seguir con la reconstrucción del templo, y los hermanos y el pueblo, y necesitamos gente así, le dijo Dios usándolo: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Pon manos a la obra, esfuérzate, sé valiente. Hermano, necesitamos levantarnos del sueño en el que estamos. Necesitamos dejar la apatía, necesitamos dejar la flojera, necesitamos buscar a Dios. ¿Y saben algo? Eso no va a producirse así de la nada, no. Es Dios mismo quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios a través de su Espíritu Santo quien vivifica nuestro espíritu para que lo obedezcamos. Qué glorioso es nuestro Dios. Hermano, no solo la salvación es de pura gracia, la vida cristiana es pura gracia. Usted vive, respira, camina y hace lo que hace por su gracia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Alza la gloria por siempre. Y había ya en hecho, en Él somos, nos movemos y existimos. Pero debemos tomar una decisión. Aquí hay algo que a veces no comprendemos. Dios llama al pueblo, pero el pueblo debe obedecer. Dios hoy nos está hablando a través de su palabra, pero usted y yo debemos obedecer. Hermano, pero es que ya hoy no tengo fuerza. Fortalezcas en el Señor.
Cuando nuestras fuerzas se acaban, las del Señor comienzan. Y quiero animarles con esto, hermanos míos. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y antes de irnos, quiero que reflexiones y examines tu corazón hoy. Examínate. Examina tu corazón. Dios quiere que podamos decir como el salmista, que dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Sea ese sentir del salmista David en nuestros corazones en la mañana de hoy. Vamos a ponernos en pies y vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a examinar y a meditar en nuestros caminos. Y si hay algo que no está bien, la Biblia dice: si escuchas hoy la voz de Jehová tu Dios, no te endurezcas, no endurezcáis vuestros corazones. Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, si Dios no es la prioridad principal de tu vida, es tiempo de que lo sea. Ven a Él, ven a Cristo. Solamente en Él hay satisfacción, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay deleite. Nada ni nada de lo que ofrece este mundo puede satisfacer la necesidad de tu corazón. Ven a Cristo. Vamos a orar.